Gracias por sintonizar una vez más Reflexiones del Cielo. Declaro que este mensaje le ayudará a disfrutar de su vida aún más, porque va a traer revelación, sabiduría, cosas que ni imaginabas. Y eso solo lo hace Dios a través de su palabra. La voluntad de Dios está expresada claramente en su palabra. Por ello es muy importante el reto de que la estudiemos. Los reto a estudiar la palabra y vivirla. Dios dice en su palabra que no seamos oidores, sino también hacedores, porque nos convertimos en oidores olvidadizos y eso no trae provecho, porque de nada me sirve oír y no ponerla por obra. El ponerla por obra va a abrir puertas de bendición a mi vida, porque se me van a dar las cosas más fáciles. Y la verdad, Dios está muy interesado en que conozcas su voluntad, sus planes. En Jeremías 29:11 dice que Él tiene planes de bendición para ti. Sus planes son hermosos y en Él no hay calamidad, porque Él desea lo mejor para ti. No tiene ninguna razón para ocultarnos sus planes. Sus planes son muy bonitos y los puedes encontrar en el manual de nuestro Hacedor, que es la palabra de Dios. Y si no lo encontramos es porque nosotros mismos ponemos barreras en lugar de tender puentes. Una vez conocida esta voluntad, deberíamos de actuar en consecuencia, es decir, obedecer. La palabra de Dios dice: por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y uno de los más grandes conflictos que tenemos como creyentes es el determinar cuál es la voluntad de Dios en la planificación y decisiones de mi vida. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y se da en un contexto de disposición de nuestro espíritu humano para obedecerla. Y también nos transforma nuestro entendimiento para poder discernirla, y santifica, porque aparta nuestra vida de lo malo. Y por eso es muy importante conocer la voluntad de Dios. Con la voluntad el hombre se va tomando o se va como formando según lo que piensa y según su vivencia en el ambiente donde se desarrolla emocional y culturalmente. Todo esto determina lo que el hombre será. El hombre que no ha renovado su mente con la palabra de Dios siempre va a inclinarse a desobedecer la voluntad de Dios. Por ejemplo, la desobediencia es un acto de nuestra propia voluntad. Pero nos hacemos una pregunta: ¿por qué muchas veces? Porque yo me lo he preguntado. ¿Por qué muchas veces nos cuesta dejar de hacer algo si somos dueños de nuestra propia voluntad? Y es simplemente, leyendo la palabra, he llegado a la conclusión, y es porque la mente no renovada envía constantemente pensamientos a las emociones que no están sujetas al espíritu. Entonces, la mente y las emociones tratan de seducir la voluntad humana. Por esta razón, el hombre no puede parar de hacer las cosas que sabe que son desagradables ante Dios. Dios ha puesto en la vida del hombre una barrera que él mismo no traspasa, y esta se llama voluntad. Esta barrera tampoco la puede atravesar el enemigo. Si este gana terreno en nuestras vidas es porque nosotros mismos, con nuestra soberana voluntad, le hemos permitido, le hemos abierto puertas. La voluntad del hombre se puede dividir en decisión, intención, propósito, elección y deseo. Y es allí donde se originan las decisiones, las intenciones de nuestro corazón, los propósitos cuando hacemos algo, los deseos. Hacer siempre lo que queremos es una esencia de la rebelión que hay en el hombre. Y Jesús dice que Él murió por nuestras rebeliones, porque tendemos a eso, a caer en rebelión. Cuando un creyente no renueva su voluntad, siempre va a querer satisfacer los deseos de su carne. Entonces nos preguntamos de nuevo: ¿cómo vamos a lidiar con nuestra voluntad? ¿Qué vamos a hacer con ella? Bueno, vamos a tener que rendirla, quebrantarla, vaciarla y llenarnos de la voluntad de Dios. Pero ¿cómo rendimos nuestra voluntad? La palabra de Dios habla de ciertos términos que nos enseñan a cómo rendir la voluntad. Y es una elección. Recuerda que tú decides. Primero, renunciar. Esa palabra significa estar muerto o despojarse. Y esto alude a deshacerse de algo malo
como lo es el viejo hombre. Y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre. Está viciado conforme a deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. Eso está en Efesios 4, 22 al 24. Y dice también en el verso 31, quitarse. Debemos quitarnos. Primero era renunciar. Segundo, quitar. ¿Cómo lo quito? Dice la palabra, es una decisión. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Haced morir también todo lo terrenal. ¿Cómo vamos a hacer morir? Dice en Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces debemos renunciar, quitarnos y hacer morir en nosotros lo malo. Pero eso lo decido yo. Yo soy quien pongo los límites. Recuerda que Dios no obliga a nadie a hacer ninguna de esas cosas. Somos nosotros los que tenemos que tomar la iniciativa de renunciar a las áreas de nuestra vida que no le agradan a Dios. Y tenemos que hacer morir lo malo o quitar de nosotros todo aquello que impide que nosotros crezcamos. Debemos empezar a renunciar a la amargura, a la ira, al pasado, a los deseos de la carne. Cuando el ser humano está decidido a hacer la voluntad perfecta de Dios, todas sus promesas son en el sí y en el amén. ¿Cómo quebrantamos la voluntad? Nuestra voluntad es quebrantada cuando Dios nos disciplina o nos reprende o castiga, como un padre que ama a su hijo. A esto también le podemos llamar el método de la prueba difícil. ¿Por qué? Porque así nosotros, por nuestra desobediencia, atraemos cosas que no son las correctas. Traemos desgracias por no obedecer correctamente a Dios. Entonces, la voluntad de Dios se puede conocer de varias formas. Porque, tuve la revelación o porque entendí. Porque entendí, se me iluminó el cerebro, la mente. Ay, entendí, sí, yo voy a hacer eso que es lo correcto. O porque lo leí en la palabra y me vino la revelación de parte de Dios. Entonces nos es dada a conocer su palabra, su voluntad y yo la cumplo. Y por último, la más difícil y la que no les recomiendo a ninguno es por situaciones que son difíciles. ¿Por qué? Porque estas situaciones difíciles fue porque yo tomé una mala decisión y acarrié la maldición. Entonces, tiene que ver con circunstancias dolorosas que Dios permite en nuestras vidas, las cuales usa para enseñarnos a cambiar. Entonces, pero lo bonito aquí es que todo nos ayuda para bien, ¿verdad? Ok, Señor, me equivoqué, sufro las consecuencias de mi equivocación. Me duele, pero voy a crecer y voy a aprender a respetar a Dios. Entonces debemos recordar que el mayor obstáculo en nuestras vidas para hacer la voluntad de Dios somos nosotros mismos. Entonces, ¿cómo vamos a vaciar nuestra voluntad? Renovando la mente por medio de la palabra de Dios. Eso va a producir un deseo de hacer las cosas bien. Eso es muy importante. Entonces, también debemos leer lo que Dios dijo en Filipenses 1:6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces van a perfeccionar esa obra. Y recuerden, la palabra perfección significa madurez. Vamos a estar siendo madurados, vamos a estar creciendo. ¿Ok? Entonces es muy importante que no te desanimes. Ay, es que siento que no tiendo a buscar hacer la voluntad de Dios. Empieza a leer la palabra. Lee un capítulo diario en el Nuevo Testamento, a partir de Mateo en adelante. Y entonces vas leyendo un capítulo por día y vas diciendo cómo me aplica a mí, qué hago, qué no estoy haciendo de acuerdo a lo que está aquí. Entonces ya ahí dejaríamos que sea Dios quien viva en nosotros y nosotros vamos a poder entender cuál es su voluntad. El sometimiento de nuestra voluntad
va a ser un sacrificio a Dios. Y entonces podremos comprobar y experimentar personalmente la transformación continua en nuestras vidas. Por lo tanto, dice la palabra del Señor, no desmayemos antes, aunque en nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Entonces vamos a buscar a Dios con responsabilidad. Es importante que lo busquemos con responsabilidad y automáticamente vamos a encontrar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Las emociones son partes de nosotros como seres humanos, donde se envuelven sentimientos, afectos. Sabemos que hay emociones negativas y positivas. Las negativas son la tristeza, el odio, la confusión, el celo, el miedo, la vergüenza, la ira, dolor. Son emociones negativas, pero que las hemos vivido. Igual las emociones positivas, el amor, el gozo. Entonces las emociones están a la vista también, el gusto, el tacto, el olfato, el oído. La realidad de las emociones son muy importantes en nuestras vidas. Necesitamos nuestras emociones para adorar al Rey de Reyes, para expresarle lo más bonito de nuestras vidas a Él. Debemos ser personas naturales, no andar con apariencias que no nos llevan a nada. Es muy importante que seas real. Jesús lo fue. Jesús experimentó emociones y sentimientos en su vida humana y lo hizo precisamente para proveernos de recursos con el fin de que nosotros también pudiéramos controlarlos. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Este fue el mensaje que Dios quería que llegara a sus vidas, a sus hogares. De verdad, gracias por escuchar Reflexiones del Cielo y les invito a suscribirse en mi canal para que pueda seguir oyendo Reflexiones del Cielo. Hasta la próxima. Bendiciones.